Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Pilar Jericó, empresaria, consultora y escritora, y tengo el gusto de estar acompañada de Tomás Higuero, de la empresa Aire Limpio, y de Abraham Martínez, de Colonial. Y los tres vamos a conversar sobre el impacto del wellness corporativo, el compromiso que tienen las empresas precisamente sobre lo que es el bienestar de los profesionales y, por supuesto, cómo está transformando la sociedad y cómo está transformando para que el wellness esté en una de las prioridades hoy por hoy en la agenda de las empresas y, por supuesto, una de las preferencias de los profesionales con talento. Y para ello vamos a comenzar reflexionando el por qué el wellness corporativo, y para eso lo vamos a hacer desde una pequeña breve explicación de la importancia que tiene hoy en día en la gestión del talento. Yo creo que cualquier empresa de cualquier sector no tiene más que pensar cuál es su activo más importante. El activo más importante de una empresa es sus personas, su talento. Hoy por hoy estamos en una época complicada de atraer talento, de retener y de comprometer el talento en nuestras organizaciones. A pesar de que se conviva con datos de paro, la realidad es que cuando se consultan los datos de la atracción de talento, hoy por hoy se empieza a hablar y ya se está hablando de que hay escasez. Por lo tanto, las organizaciones tienen que enfocarse en poner énfasis en la atracción y la retención del talento. Y para ello, una de las claves importantes es la gestión de la cultura de la empresa. ¿Cuál es la cultura que queremos? ¿Cuáles son los valores? Y una de las maneras, precisamente, para expresar esa cultura y esos valores es el entorno de trabajo. ¿Qué lugar de trabajo tenemos? Y si este trabajo realmente atrae al talento o realmente consigue que además las personas demos lo mejor de nosotros mismos, o precisamente hace lo contrario. De esto es de lo que vamos a hablar, de cuáles son las claves precisamente para que los entornos de trabajo permitan a las personas dar lo mejor de sí mismas. Y junto a ello, por supuesto, cuál es el wellness corporativo, el bienestar, que hay un compromiso cada vez mayor en todo ello, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué pretenden transformar las empresas cuando están orientados hacia el wellness corporativo, ¿no? Y para ello, si os parece, podemos empezar con algunas reflexiones, como es el wellness. Lleva ya unas décadas, empezó como estas cosas suelen ocurrir en Estados Unidos, y si bien es cierto que ha sido prácticamente en la última década en la que ha ganado una importancia cada vez mayor, por muchos motivos, por una concienciación que existe colectiva, pero también porque, no nos engañemos, también hay cuestiones de productividad de fondo, ¿no? Cuando estamos más a gusto en un entorno laboral, pues damos lo mejor de nosotros mismos. De hecho, no hay más que consultar datos, ¿no? Gartner habla de que las personas, cuando están en un entorno que están en un wellness corporativo, están a gusto, están trabajando, son hasta un 16% más productivas. E incluso luego hay datos en Estados Unidos, que es donde hacen estos estudios tan increíbles. Gallup dice, oye, es que cuando no hay un wellness corporativo afecta a la salud, afecta a que haya más enfermedades crónicas, que la mayor parte vienen por temas de salud, afecta al estrés de la gente, afecta a enfermedades laborales y, por supuesto, afecta a cuestiones de motivación. La gente, cuando no está a gusto, no se motiva, y eso indudablemente tiene consecuencias en la productividad. Gallup llega al dato uniendo estas cuatro variables y dice cuánto es el impacto que tenemos cuando no hay un wellness corporativo, y llega a una cifra increíble. Dice que es 2,2 trillones de dólares, que eso significa el dinero que se pierde en enfermedades laborales, en gente que no está motivada del todo y está con esa falta de compromiso, en las enfermedades producidas por el estrés y el estrés en sí mismo, y por supuesto en todas las que son las bajas, los accidentes laborales. Esa cifra, para hacernos una idea, es el 12% del Producto Interior Bruto americano. Estamos hablando, por lo tanto, de algo que implica conciencia global, implica que una responsabilidad por parte de las empresas para que sus equipos, sus profesionales estén más a gustos, pero también no nos engañemos, también es productividad, tanto a nivel nacional como, por supuesto, a nivel de compañía. Por eso es importantísimo el wellness, por eso es importantísimo ver cuáles son las claves que ayudan a que tengamos un entorno laboral donde estemos más a gusto. Y de esto es de lo que vamos a hablar con Tomás y con Abraham y con una servidora. Y para eso, si os parece, podemos conversar sobre cuál es el objetivo de las compañías a la hora de invertir en lo que es el diseño de los lugares de trabajo, ¿no? Desde vuestra experiencia. Sí, yo creo que, abundando en lo que has dicho, hay un tema fundamental, que es
que la economía cada vez depende más del conocimiento y, por tanto, de las personas. O sea, la mutación que ha experimentado la economía en los últimos 40 años, en el año 75, un 70% de la economía eran activos tangibles, o sea, eran pues fábricas, el output eran coches, y eso ha cambiado muchísimo. Ahora mismo, en un porcentaje altísimo, la economía depende del capital intelectual, el Román Paladino de las personas. Por lo tanto, el principal activo que tienen las empresas es las personas, y lógicamente tienen que colocar a las personas en el centro de su estrategia. En ese sentido, la oficina es un escaparate brutal. Claramente las empresas muestran en lo que creen, muestran sus valores a través de las oficinas. Entonces, la salud es una palanca fundamental hoy en día para nosotros. Según el barómetro Endesa, lo que más nos importa a los españoles es la salud. La salud no como ausencia de enfermedad, sino la salud como sentirse pleno, sentirse sano. Nos importa más que estabilidad profesional o que estabilidad personal. Entonces, pues la salud es una palanca muy poderosa que las empresas están aprovechando, lógicamente, para alinear a sus trabajadores. No sé, Abraham, ¿qué podéis opinar vosotros? Mira, desde nuestra experiencia propia en esos últimos 4 o 5 años, por suerte, los criterios puramente económicos a la hora de buscar una nueva oficina o buscar una ubicación dentro de la ciudad han ido cambiando. Y cuando las búsquedas de las nuevas sedes de las compañías se producen, cada vez tienen más peso la dirección de recursos humanos en esas búsquedas que antes no estaban. Es decir, en las búsquedas de oficinas, había directores financieros, directores generales, recursos humanos entraba siempre en un momento muy posterior. Ahora, prácticamente, la persona de recursos humanos de la compañía es la persona que decide prácticamente o veta dónde el empleado no puede estar. Cada vez hay más demanda en todos los edificios, parking de bicicletas, duchas y vestuarios, mucha luz natural, zonas de encuentro informal, zonas verdes, y eso lo hemos vivido en los últimos 4 o 5 años y efectivamente hemos notado un cambio importantísimo en ese sentido. Sí, además es curioso porque precisamente es la tecnología la que hace que busquemos entornos cada vez más humanos. Hay una frase que me encanta de Eudald Carbonell que dice: la tecnología nos hace más humanos. Es decir, la tecnología, los espacios con tanto peso tecnológico hace que busquemos espacios curiosamente más humanos, ¿no? Más verdes, que tengamos la naturaleza cerca. Y es curioso, decía, porque de las primeras empresas que arrancan todo esto es en Silicon Valley, que son tan tecnológicos, ¿no? Entonces, todo el cambio de la sociedad hacia la tecnología ayuda a que sean espacios cada vez más humanos, y además las nuevas generaciones. Sí, como comentabas antes, además, que efectivamente la oficina es un escaparate ideal para que la empresa pueda mostrar sus propios valores y que los propios trabajadores quieran trabajar ahí y estén realmente involucrados y conectados con la compañía. Y eso, a través del propio edificio, de la propia oficina, pues creo que es un catalizador importantísimo para poder ser uno de los exponentes. Sí, de hecho, es curioso porque hay un estudio de Harvard que pregunta a la gente con talento y dice: oye, tú vas a una oficina, ¿no? Y te dicen un proyecto maravilloso, ¿no? De trabajo, de plan de carrera y tal. Y vas a la oficina y el sitio te gusta o no te gusta. ¿Cómo pesa para ti el sitio? Y dicen: oye, pues yo, las empresas que tienen lugares más amables de trabajo donde me gusta, tienen una mayor capacidad de atraer talento. Es así, porque el talento, o sea, lo que es la cultura de la empresa, los valores se expresan no solo en las formas, en las palabras que digamos, sino también en los espacios. Si tenemos lugares para relajar, tenemos lugares para concentrarnos, si son espacios abiertos, si no lo son. Todo eso ya te está indicando cuál es el tipo de liderazgo que vas a tener, cuáles son los planes de carrera, cuál es la distancia de poder con tu jefe, si va a ser cercano o no. O sea, todo eso se expresa con el diseño de trabajo. Y luego, además, Pilar, o sea, lo que yo creo es que las oficinas se han convertido en una herramienta imprescindible para las áreas de recursos humanos. O sea, yo creo que en España el Departamento de Recursos Humanos ha ganado muchísima importancia porque las personas están en el centro de las empresas. Tradicionalmente el área de recursos humanos era una entidad que pagaba las nóminas y que solventaba algún tipo de problema. Afortunadamente eso ha cambiado. Pero básicamente porque ahora mismo, y lamentablemente, vivimos en un momento de recursos humanos muy complicado. O sea, el compromiso de los trabajadores está en mínimos. O sea, de acuerdo de nuevo con Gallup, pues aproximadamente un 30% de los trabajadores se pone la camiseta, un 30% pues es indiferente, y hay un 30% que es muy antagonista con la empresa que les está pagando la nómina, que estamos hablando de muchísimo dinero.
Como una declinación de esto, pues por ejemplo, en el último informe de la Fundación ADECO, pues me parece que daba que el absentismo en el sector servicios estaba en 5,4%, que viene a ser del orden de entre 14 y 15 días laborables por persona, que es un disparate. Entonces, o sea, lo que se está viendo es la importancia de la cultura de empresa, que tú antes la habías aludido, y lo que se está percibiendo es la importancia de la oficina para ayudar a la gente a remar en la misma dirección, para ayudar a incrementar el compromiso laboral. Lógicamente, tiene que ser una oficina diferente, ¿no? Tenemos que trascender a pensar que la oficina es un sitio donde la gente va a trabajar. La oficina es trabajar ya, no es solamente sentarte en tu pupitre y darle al ordenador, es algo mucho más complejo, que eso entiendo yo, Abraham, que vosotros lo tenéis muy en cuenta. O sea, nosotros es cierto que de un tiempo a esta parte ponemos a la persona en el centro a la hora de diseñar los espacios, diseñar los edificios, y no solo a la hora de diseñarlos, sino a la hora también de gestionarlos, porque eso implica hacer una gestión de residuos diferente, implica un abastecimiento responsable respecto a los productos de limpieza que utilizas, o sea, tiene muchísimas implicaciones, o sea, no es un canto al sol de quiero ser ecológicamente medianamente responsable. No, hay una razón detrás de todo esto, ¿no? Sino, claro, es decir, que hay una estrategia que al final implica un compromiso por parte de la compañía que hace el edificio y que lo promueve y que lo gestiona, y por la compañía que lo ocupa. Sí, es que todos los temas, o sea, lo que decía antes, lo decíais algunos de vosotros, o sea, todo el tema de salud, lo que está comprobado es que luego tiene un retorno. O sea, las estrategias se hacen por convencimiento de las empresas, pero también la salud es una palanca poderosísima para desarrollar tu estrategia profesional, para obtener un mayor atractivo como empresa, para que la gente sea más productiva, para retener ese talento. O sea, claramente hay un porqué detrás de todo esto. Claro, hay un componente de productividad, y cuando se profundiza, ¿qué es lo que busca la gente en cuestiones que son básicas del wellness? Es sorprendente cómo se destacan todos temas de salud. El primero de ellos, en la encuesta de Harvard, habla del aire limpio, ¿no? De tener un aire limpio y de tener luz natural, ¿no? Claro. En nuestro caso, además, es especialmente importante porque nosotros estamos muy centrados en el negocio de oficinas y exclusivamente dentro de las ciudades, Madrid, Barcelona y París. Por desgracia, los niveles de contaminación y las partículas nocivas no tienen los niveles adecuados en el centro de la ciudad. Entonces, es clave que con la cantidad de tiempo que pasamos dentro del edificio haya una incidencia absoluta respecto del aire que se respira, porque incide, como tú decías, en todas las afecciones cardiorrespiratorias y en el estrés mismamente y en el día a día de las personas. Sí, el aire es que se ha convertido en un global issue, o sea, el aire es una preocupación a nivel internacional, a nivel mundial. En España, lamentablemente, como tú decías, el aire exterior de las principales ciudades, Barcelona y Madrid, es un aire muy deteriorado. Y claramente, pues fíjate, en España, entre las personas entre 18 y 65 años, las personas con una condición respiratoria están en el 22%. O sea, estamos hablando de personas que no están hospitalizadas, que tienen algún tipo de alergia, algún tipo de afección respiratoria. Son personas que van todos los días a la oficina. Claramente, estas personas, a la hora de alquilar una oficina o cualquier decisión de compra o de compra de servicios o de objetos que tomen, pues van a tener muy en cuenta su condición. Sin duda. Y además, vosotros mencionáis además una anécdota, ¿no? Que cuando las personas tenemos tendencia a abrir la ventana, cuando precisamente lo que es salubre, lo que es más sano es no abrirla. Sí, en este tipo de... que es una pregunta muy habitual de cualquier persona que viene a visitar un edificio de oficinas y dice, ¿y las ventanas se pueden abrir? Y tú le explicas, pues mira, por un lado el aire que está fuera y que se respira fuera está muy contaminado y hacemos una inversión importantísima por filtrar ese aire, que sea un aire muy limpio, y luego por otro lado por el equilibrio de temperaturas de dentro y de fuera. Al final también a nivel compañía, la compañía a nivel el coste de la compañía tiene un gasto mucho mayor porque es mucho menos eficiente, pero tendemos a pensar que abrir una ventana es respirar aire fresco y respirar aire puro, y a todos nos gusta que entre el aire de la calle para ventilar, pero en las ciudades ventilar tiene graves consecuencias. O sea que lo interesante es crear espacios que sean un spa. O sea, espacios de trabajo que sean un spa, incluso de toda la contaminación, que sean un spa en el que te apetezca, quieras y des lo mejor de ti para trabajar. Que yo creo que eso es lo que busca en definitiva el wellness, por una conciencia
por una conciencia social, pero también pues por lo que hablábamos, por productividad, ¿no? Porque aumenta considerablemente el grado de concentración de la gente. Es curioso porque cuando se diseñan espacios de trabajo se habla de crear distintos espacios, ¿no? De espacios donde haya lugar para la concentración, porque parece ser que perdemos en torno a 86 minutos al día de interrupciones. Lugares donde podamos no solo concentrarnos, sino activarnos, a incluso poder pasear, y por eso es importante si pudiéramos contar con espacios con jardín, lugares donde podamos pasear, la activación, y luego están otro espacio que es un espacio de relajación, más allá de... ¿no? Sí, o sea, los cambios que ha habido en los espacios de trabajo en los últimos 15 años han sido brutales. Yo creo que vienen motivados por la tecnología. La tecnología lo que permite trascender a la asunción de una persona a un sitio. O sea, la tecnología te permite trabajar desde tu casa, te permite trabajar desde la cafetería, y yo creo que eso ha revolucionado los espacios de trabajo. Y estamos a ver con qué tecla damos, porque tenemos, por ejemplo, el modelo de IBM, que IBM pues de repente mandó a toda su gente a casa, que como se podía trabajar desde casa, pues mandó a la gente a casa, empezó a subcontratar servicios, y resulta que pasó el tiempo y empezaron a tener muchas menos patentes, empezaron a tener muchos más problemas con los clientes, y finalmente llegaron a la conclusión de que el roce pues es lo que soluciona los problemas. El que un comercial se vea con un técnico pues permite solventar un problema con un cliente, el que la gente interactúe entre ellas pues permite generar nuevas ideas, y IBM lógicamente cambió de modelo y todos a la oficina de nuevo, pero que la oficina tiene que ser pues un espacio multidisciplinar donde efectivamente pues haya espacios para relajarse, espacios para trabajar en común, espacios para tomar un café con un compañero y ver qué se puede hacer. O sea, eso ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Y es curioso porque si se estudia la ciencia y se analiza cuáles son las mejores ideas, en qué momento te surgen las mejores ideas, hasta el momento ajá, ¿no? Ajá, me ha ocurrido tal, es cuando te has concentrado mucho, has trabajado mucho sobre el tema en cuestión, y luego te relajas. Y te relajas puede ser con una conversación, con un compañero. Y es ahí cuando surge el momento ajá, porque es cuando se producen las conexiones neuronales, y por eso esos espacios de trabajo que mencionabas, con el caso de IBM, que también le pasó a Yahoo, es porque es importante que las personas tengan su lugar de concentrarse, de focalizarse, pero también de interaccionar. O sea, tienen que ser como ciudades sanas, donde fluyan las ideas, fluya el talento, y donde a la gente es que sea estimulante, lugares donde sean estimulantes, porque el talento necesita estímulos, ¿no? Yo leía recientemente un estudio sobre los millennials, ¿no? La importancia, los motivos por los cuales ir a la oficina a trabajar en lugar de trabajar desde su casa. El motivo 1 era tener un wifi muy potente, y el motivo 2 era colaborar con otras personas y formar equipo para hacer proyectos en común. Es interesante porque como han cambiado ahora los valores de lo que eran la generación baby boomers, a los X, a los Y, y ahora los millennials y los Z, ahora, claro, es una generación donde los valores han cambiado. Antiguamente era un trabajo de por vida, ¿no? Ahora se buscan proyectos donde haya ese estímulo, por eso decía, esa parte estimulante, ¿no? Y donde es curioso porque sobre todo ocurre más, y esto se está viendo mucho en los Z, es esta, como bien dices, la compaginar lo que es la tecnología con el equipo de trabajo, con ambiente de trabajo. Entonces, claro, un lugar que te permita espacios donde no solo tienes tu mesa ahí, tu lugar, sino también espacios donde puedas interaccionar, que no sea solo la máquina de café, ¿no? Sino que sean otros lugares, ¿no? Donde surjan esas ideas, es algo que además está atrayendo muchísimo a los millennials y a las generaciones. Bueno, eso es clave. O sea, yo creo, antes mencionábamos la atracción de talento y que se da la paradoja de que todavía hay mucho paro, pero en ciertas profesiones, o sea, los programadores informáticos o ciertos trabajos que dependen exclusivamente del conocimiento, el paro es cero. O sea, claramente las empresas están compitiendo para atraer ese talento. Entonces, el que el edificio, el que las oficinas pues sea una cosa deseable, sea una cosa atractiva, pues claramente es un factor a tener en cuenta a que esas personas accedan a trabajar en esos sitios. Y estamos hablando de el talento más deseado, el talento más solicitado. Es un reto para nosotros, porque yo creo que, según leía, es la primera vez en el 2025 que van a coincidir 5 generaciones diferentes trabajando a la vez. Sí, por lo tanto, es un reto, porque nunca habíamos vivido algo parecido. Pero sí que yo creo que hay un nexo común, que es que somos mamíferos todos y por lo tanto el nexo común es que nos gusta estar en lugares que sean agradables. La belleza atrae, eso lo tenía muy claro
tenía muy claro Steve Jobs, ¿no? Cuando con Apple. La belleza atrae, los espacios agradables atraen, y ahí es donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo juega, por lo tanto, cómo diríais que está jugando un aspecto, si nos centramos en el aire limpio, Tomás? Porque claro, es un intangible que no se ve nada. ¿Cómo se puede mejorar esa concienciación para poner más énfasis en la importancia del aire limpio? Bueno, pues, cada día hay más concienciación. Las oficinas se han mejorado muchísimo en los últimos años. Han aparecido certificaciones tanto de sostenibilidad como de bienestar, en que lógicamente la parte del aire es muy importante. Hay que tener en cuenta que en un edificio de oficinas, pues un vector de salud muy importante es que el aire esté sucio o esté limpio. Entonces, lógicamente, los exteriores, el aire exterior, tanto en Madrid como en Barcelona concretamente, es un aire muy deteriorado, que lo tienes que filtrar, lo tienes que ventilar, lo tienes que tratar adecuadamente. Y aquí cada día está más en demanda porque hay un mayor conocimiento, una mayor sensibilización de este tema por parte de la opinión pública. La cobertura mediática que tienen todos los temas de contaminación es desmedida, es brutal. Y en ese sentido, la propuesta de valor del edificio sano es potentísima. Tú le estás llegando claramente al corazón del trabajador. Oiga, hemos hecho un edificio en el que tiene especialmente en cuenta su salud y que, concretamente, uno de los temas más importantes en una oficina, que es la calidad del aire. Entonces, esa propuesta de valor es imbatible. Sin duda. Y ahí, en este caso, es donde tenéis vosotros este acuerdo de colaboración, ¿verdad?, para incluir todo lo que tiene que ver el filtrado del aire para conseguir este aire limpio, ¿no?, con toda la propuesta de valor que hacéis, ¿verdad? Dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, prácticamente hay medidas al respecto en el 85% de los edificios, y una de ellas, acompañada de otras muchas, es precisamente que nuestros trabajadores, los trabajadores de las compañías, respiren un aire mucho más limpio de lo habitual. Es decir, estamos en estándares muy por encima de lo que la normativa te exige actualmente, y hay que intentar, en ese sentido, nosotros somos los primeros que lo intentamos en el día a día, sensibilizar a las compañías, porque esto para sus trabajadores es muy importante. ¿Y la eficiencia energética qué papel juega en toda la propuesta de valor? ¿Se percibe por los trabajadores, por la empresa? ¿Qué añadiríais? ¿Qué diríais de la propuesta? Yo creo que es una propuesta integral. Hay una serie de edificios que están por encima de lo normal, son edificios de alto rendimiento, edificios de mucha calidad, en los que integran de forma automática todos los prerequisitos para que ese edificio opere con un menor coste energético o necesite menos energía, a la vez que está aportando una calidad de aire por encima normativa. Entonces, esa es la línea actual en los edificios de oficina. Los activos que se han hecho en España en los últimos 15 años son activos de muchísima calidad, que no tienen nada que envidiarle a los que se están haciendo en París, a los que se están haciendo en Londres. Entonces, claramente estamos viendo por parte de los ocupantes corporativos, pues, una tendencia a ocupar estos espacios, ¿no? De hecho, los objetivos de nuestra política de sostenibilidad al final redundan en lo mismo, pero en las compañías, en las empresas y los trabajadores, porque por un lado conseguimos mejorar la imagen de la compañía, y en sí mismo, respecto a la retención del talento, consigues que a la persona le apetezca trabajar y esté más enganchada con esa compañía. Por otro lado, reducir la huella de carbono, que esto es algo que está en la agenda de todos y de todos los gobiernos, y bueno, pues el uso del vehículo cada vez estamos viendo que va en detrimento de otras formas de transporte. Y luego, por otro lado, mejorar la imagen de la compañía, tanto no solo de la nuestra, por supuesto, sino de las compañías que se alojan en tus espacios. Y cuando tú a esa compañía le dices que puedes trasladar los valores del edificio y las bondades del edificio por política de ESG, la verdad es que es algo que tienen muy en cuenta y valoran muy mucho. Efectivamente, porque yo creo que ahora el objetivo es hacer empresas más humanas para conseguir la mejor gestión del talento, donde la gente quiera dar lo mejor de sí misma. Y tener un lugar de trabajo adecuado para ello es una de las claves prioritarias, ¿no? Así que, bueno, y sobre esto hemos hablado, sobre el wellness corporativo, sobre la importancia del aire limpio, que es una de las claves más deseadas por los profesionales como una de las prioridades, y por supuesto hemos hablado de todas las ventajas, tanto a nivel de compañía como a nivel de profesionales tenemos cuando se cuida el wellness corporativo. Y para hablar de cómo se puede hacer y de la importancia que tiene, hemos estado en esta conversación con Tomás de Aire Limpio y con Abraham de Colonial.
Y espero que os haya gustado y que hayáis podido compartir con vosotros algunas claves realmente importantes para que el wellness corporativo sea una realidad en el 100% de las compañías. Muchísimas gracias.